Hola, buenas. En este tutorial de After Effects vamos a aprender a crear este tipo de animaciones emparentando la cámara 3D a un trazado animado. Con esta simple pero útil técnica podremos animar esquemas, rutas, mapas de una manera muy simple y precisa, ya que el trazado que conecte dos o más puntos siempre permanecerá perfectamente centrado en la composición. Vale, pues empezamos. Lo primero, vamos a crear una nueva composición. Y esta va a ser la principal, de 1920 por 1080 píxeles. A 30 fotogramas y con 20 segundos de duración sobra. Y aquí en esta composición, pues cada uno puede poner la foto que quiera. Yo voy a poner esta de Cristiano Ronaldo. Y le voy a poner también un efecto, que se llama Tint, o tinción si tenéis el After Effects en español. Y aquí el color blanco se lo voy a oscurecer bastante. Yo creo que por ahí puede valer. Nos venimos de nuevo a la composición y vamos a crear otra que se va a llamar escudos. O bueno, si queréis poner fotografías, lo que queráis. Yo para este tutorial voy a poner los escudos de los equipos. De 1000 por 1000 píxeles. Y todo lo demás lo dejamos como está. Y aquí pues vamos a ir poniendo primero este. Bueno, no, este no. El primer equipo donde jugó. El Sporting de Portugal. Le ajustamos la escala. Y ahora esta composición, con control D, la vamos a duplicar 4 veces más. 1, 2, 3 y 4. Y vamos a ir reemplazando los escudos. Ajustamos la escala por ahí. Este lo eliminamos. Y ahora vamos a poner el del Real Madrid. Quitamos este. Y ponemos el de la Juve. Y aquí en el último, pues vamos a poner el escudo del equipo donde está jugando ahora. ¿Vale? Nos venimos de nuevo a la composición principal. Y ahora con clic derecho vamos a crear una capa de forma. Y aquí le vamos a añadir una poliestrella y vamos a desplegar aquí en las opciones. Y de estrella lo vamos a cambiar a polígono. Y aquí tenemos un pentágono de 5 lados. Que aquí se los podemos cambiar si queremos. Si le ponemos 3, tenemos un triángulo, cuadrado, un pentágono. Vale, yo se lo voy a poner en 5 como viene por defecto. Y ahora el radio exterior se lo voy a aumentar bastante. Le voy a poner un valor de 400. Y le voy a añadir también un stroke. Con 5 píxeles de grosor y el color blanco. Ahora esta capa, haciendo clic derecho sobre el trazado de la poliestrella, lo vamos a convertir a curva. Y ahora en lugar de tener una capa de forma, lo que tenemos es un trazado que le podemos animar todos estos puntos. Lo siguiente que vamos a hacer es convertir las capas a 3D. Si no veis el icono del cubo, con F4 lo desplegamos. Y ahora nos venimos aquí a Path, lo seleccionamos, con Control C lo copiamos y sin tener ninguna capa seleccionada vamos a crear una cámara de 50 milímetros y de un nodo. Y otra vez clic derecho y vamos a poner un objeto nulo. Lo vamos a convertir también a 3D. Desplegamos la posición con la tecla P, la seleccionamos y ahora Control V y le pegamos la forma del trazado a la posición del nulo. Y ahí podemos ver cómo sigue el contorno. Nos vamos a poner en el segundo 10, por aquí, y con la tecla Alt presionada vamos a tirar del último y lo vamos a poner justo ahí debajo. Bien, pues ya tenemos al nulo siguiendo el trazado, pero lo que queremos es que sea la cámara la que sigue la forma de este pentágono. Entonces lo que vamos a hacer
es seleccionar la cámara y con el Pick Whip la vamos a emparentar al nulo. Y fijaros ahora el efecto que tenemos. Y parece que el nulo nunca se mueve, que está siempre ahí quieto. Y es el trazado el que se mueve a través de él. Vale, pues es el efecto que estamos buscando. Lo que pasa lo tenemos que centrar a la composición. Lo tenemos que dejar ahí centrado. Desplegamos la posición de la cámara y aquí en X le ponemos 0, que ya está en 0, y en Y igual, le ponemos un valor de 0. Y ahora fijaros, está perfectamente centrado. Y ya tenemos el efecto que andábamos buscando. La capa esta de CR7, desplegamos la posición con la tecla P y para crear el efecto de Parallax la vamos a enviar hacia atrás 1000 píxeles. Venga, seguimos. Seleccionamos el trazado y le vamos a añadir un Trim Patch. Aquí el fin al inicio de la línea de tiempo se lo vamos a poner en 0. Y si este trazado tiene 5 lados, tenemos que dividir este 100% entre 5. Total 20. Nos ponemos aquí en el segundo 2 y le ponemos 20. Y aquí podemos ver cómo la animación del trazado coincide siempre con el centro de la composición, que es justo lo que queremos. Vale, seguimos. Nos ponemos en el segundo 4 y aquí le vamos a poner 40. Aquí en el 6, 60. En este 80. Y aquí en el último al 100%. Y otra cosa que tenemos que hacer es seleccionar todos los keyframes de este nulo y con clic derecho vamos a venir a la interpolación de keyframes y vamos a desplegar aquí y vamos a elegir Look to Time. Ahora con la tecla control presionada hacemos clic sobre cualquiera de ellos y los convertimos a lineales. ¿Vale? Seleccionamos todos. Con la tecla F9 los suavizamos. Y ahora en estos, con clic derecho, venimos a velocidad de keyframe y le vamos a poner una influencia a los manejadores del 65%. Y se nos tienen que quedar las curvas con esta forma. En estos vamos a hacer lo mismo. Clic derecho, velocidad de keyframe y le vamos a poner también 65. Vale, perfecto. A ver qué tal se ve lo que llevamos hasta ahora. Vale, ahí se ve genial. Lo siguiente que vamos a hacer, vamos a traer este escudo, lo ponemos por aquí encima y lo convertimos a 3D. Y ahora con control más inicio lo posicionamos justo en el centro de la composición y lo vamos a escalar, que está muy grande, se lo ponemos al 30%. Nos venimos al siguiente keyframe y vamos a traer otro escudo. Hacemos lo mismo, lo convertimos a 3D y con control inicio lo pegamos justo en el centro y la escala se la ponemos en 30. Avanzamos, nos ponemos en este y traemos el tercer escudo. Mismo proceso, lo convertimos a 3D y con control inicio lo ponemos justo en el centro. Ahora este, control inicio y la escala se la ponemos al 30%. Y aquí en el último vamos a traer el escudo este. Lo mismo, lo convertimos a 3D, control inicio y la escala al 30%.
¿Vale? Ya tenemos ahí los 5 escudos. Y si os fijáis, la animación siempre está en el centro de la composición. Que es justo lo que estábamos buscando. Vale, pero para que no se vean los 5 escudos a la vez, vamos a venir aquí a la cámara y aquí en las opciones de transformar en posición, pues nos vamos a poner aquí en el segundo 2 y vamos a hacer zoom hasta que solo se vea un escudo. Vale, más o menos por ahí. Pero lo que pasa ahora es que se ve muy grande. Seleccionamos todos y en lugar del 30% los vamos a poner al 15%. A ver ahora qué tal se ve. Perfecto. Otra cosa que podemos hacer es poner, por ejemplo, unos textos o fechas aquí al lado de los escudos. Lo voy a hacer con este para que veamos el ejemplo. Aquí vamos a poner 2001. Con Control Alt y la tecla inicio le centramos el punto de ancla y lo convertimos a 3D. Y ahora Control Inicio y lo ponemos en el centro de la composición. Y con la tecla P, aquí en el eje Z, le vamos a poner un valor de 0. ¿Vale? Este texto lo vamos a poner por aquí. Con Control D lo duplicamos y este lo vamos a poner al otro lado. Y aquí vamos a poner 2003. ¿Vale? Y esto lo podéis ir haciendo con todos los escudos. Otra cosa que podemos hacer es crear una animación aquí al principio. Seleccionamos todos los keyframes y los movemos hacia la derecha. Nos ponemos aquí en el segundo 2, por ahí, y en la posición de la cámara vamos a marcar un keyframe. Y ahora aquí al inicio, pues vamos a hacer un poquito de zoom. Más o menos por ahí. Seleccionamos los dos, F9, y le vamos a dar esta forma a la curva. Vale, suficiente. Ahora, estando en este punto, con la tecla mayúscula y las flechas del teclado, nos vamos a mover 30 cuadros hacia atrás. Seleccionamos todos estos y los ponemos aquí, para que antes de que termine esta animación, comience la siguiente. Y aquí al final igual, marcamos un keyframe y 2 segundos más adelante, aquí en el 13, lo que vamos a hacer ahora va a ser centrar todos los escudos a la mesa de trabajo, para que aquí al final se vean todos. Aquí en el eje Y también, un poco más de zoom, por ahí, un poco más. Vale, yo creo que ahí puede valer. Y estos dos keyframes, clic derecho, velocidad de keyframe, y aquí le vamos a poner 65 y en este igual, 65. Y la foto de Cristiano, pues la podemos hacer un poco más pequeña. Y la ponemos aquí justo en el centro de todos los escudos. ¿Vale? A ver qué tal se ve. Vale, pues ahí se ve perfecto. Y yo creo que esta ya la tendríamos. Vamos a hacer otra pequeña animación con el mapa para que veáis el ejemplo, pero el proceso es prácticamente el mismo. Lo seleccionamos y creamos una composición a partir de él.
Y ahora en este mapa, pues podemos elegir la ruta que queramos. Sin tener la capa seleccionada, venimos a por la herramienta pluma y vamos a hacer un clic, por ejemplo aquí en Sudáfrica. Marcamos ahí un punto y nos vamos a venir ahora aquí a México. Y aquí vamos a marcar otro. Y ahora con la tecla Alt presionada, pues le vamos a dar un poquito de forma a la curva. Para que no sea totalmente recto. Lo vamos a dejar, pues por ahí puede valer. El grosor se lo ponemos en 10, por ejemplo. Y el color, pues así, un amarillo como este. ¿Vale? Estas dos capas las seleccionamos y las convertimos a 3D. Y ahora aquí en el trazado, venimos aquí a Path, con Control C lo copiamos. Y ahora clic derecho vamos a crear una cámara de 50 milímetros y de un nodo. Y de nuevo clic derecho vamos a poner un objeto nulo. Lo convertimos también a 3D y antes de pegarle el trazado a la posición del nulo, vamos a venir aquí a composición, ajustes y la vamos a poner de 1920 por 1080. Y todo lo demás se queda como está. Ahora sí, seleccionamos el nulo, desplegamos la posición, copiamos el path, control C y aquí en la posición control V. Y nos vamos a poner en el segundo, pues por aquí en el 7. Y este keyframe lo vamos a poner por ahí. Y fijaros, ya tenemos el nulo siguiendo el trazado, que es lo que hemos visto en muchos tutoriales. Pero lo que tenemos que hacer ahora es seleccionar la cámara y vincularla a este nulo. Y fijaros ahora, bueno, ahora no se ve bien porque tenemos que desplegar la posición de la cámara y ponerle 0 en X y 0 en Y para que se quede justo en el centro. ¿Veis? Ahí lo tenemos. Ahora a este trazado le vamos a añadir un trim patch. Y aquí al inicio de la línea de tiempo lo vamos a poner en 0. Marcamos un keyframe y justo aquí al final lo ponemos en 100. Seleccionamos todos, F9 y vamos a hacer lo mismo de antes. Clic derecho, velocidad de keyframe y le vamos a poner una influencia del 65% a los dos. Y estos de aquí igual. Clic derecho y le ponemos aquí 65 y 65 en este. Y bueno, aquí al principio nos venimos aquí a las opciones de la cámara. Aquí en posición vamos a hacer un poquito de zoom, que no se vea tan pequeño. Vale, por ahí. Y ahí podemos ver el trazado, que siempre está en el centro. Y son todos los elementos de la composición los que se mueven en base a este nulo. Y la verdad es que queda genial. Y con esta técnica puedes animar rutas, mapas, esquemas, de una forma muy precisa. Bueno, vamos a hacer lo mismo de antes. Aquí al principio vamos a hacer una pequeña animación con la cámara. Desplegamos todos los keyframes y los movemos un poquito hacia la derecha. Nos ponemos en el segundo 2, por ahí. Y aquí en la posición de la cámara marcamos un keyframe. Y aquí al inicio de la línea de tiempo vamos a hacer un poquito de zoom. Vale, yo creo que por ahí puede valer. Seleccionamos los dos, F9, y le vamos a dar esta forma a la curva. Ahí está. Y estando en este punto, 30 cuadros hacia atrás, vamos a poner ahí todos estos keyframes.
¿vale? Y aquí al final igual, nos ponemos en esta parte, 1, 2, 3. Ahí vamos a marcar un keyframe en la posición de la cámara. Y justo aquí al final, pues vamos a hacer un poquito de zoom. Y estos dos, con clic derecho, velocidad de keyframes, y le vamos a poner aquí 65 y aquí igual, 65. Y para darle un poquito más de profundidad a la animación, con clic derecho vamos a crear un sólido de color negro, que va a ser el fondo, y lo ponemos por debajo. Y ahora con control D lo duplicamos y este lo vamos a hacer 3D. Y le vamos a poner el efecto que se llama grid o cuadrícula si tenéis el After Effects en español. Ahora este sólido, fijaros dónde lo tenemos, pues con control inicio lo vamos a poner justo en el centro. Y aquí la posición, en lugar de 4000, en posición Z, le vamos a poner solo 1000. Y aquí vamos a cambiar la cuadrícula a White Slider. Y esto pues lo vamos a hacer un poquito más grande. Por ahí, a ver qué tal se ve. Y ahí podemos ver que se ve el efecto parallax y la verdad que queda muy chulo. Lo que pasa, toda esta zona la tenemos que rellenar. Pues seleccionamos el sólido y le vamos a poner el efecto que se llama CC Reptile. Por ahí. Y le vamos a expandir los píxeles hacia la derecha, izquierda, hacia arriba y hacia abajo. Por ahí y por ahí. Y vamos a hacer aquí algún ajuste. Le vamos a poner la escala. Vale, yo creo que por ahí puede valer. Y le vamos a bajar también la opacidad. Con la tecla T la desplegamos y se la ponemos, por ejemplo, en 10. Y vamos a hacer una vista previa a ver qué tal se ve la animación. Y con esto ya tenemos terminado el tutorial. Ya habéis visto lo fácil y sencillo que es y las animaciones tan chulas que se pueden crear únicamente emparentando el movimiento de la cámara a un trazado. Ya depende también de la imaginación de cada uno. Si os ha gustado el tutorial podéis dejarme un buen like para que yo lo sepa. Nos vemos en el siguiente vídeo.